Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto perfecto para principiantes. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Si te estás iniciando en la costura, podrías perfectamente empezar por aquí. Hoy vamos a confeccionar unos sencillos posavasos. Tienes más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo. Está justo debajo de esta imagen. Ahí tienes un enlace a nuestro blog donde te contamos más detalles sobre este proyecto en concreto. Y además vas a encontrar ahí listados también los materiales que hemos utilizado en el mismo. ¿Vamos ya? Manos a la tela. Estas son las telas que utilizamos en el proyecto de hoy. Son todo retales y son de la tienda Julián López. Tienes un enlace en la casilla de información. He cogido distintas telas porque vamos a hacer tres tipos de posavasos para que veas qué telas nos vienen mejor en este proyecto. En este caso son dos telas de popelín, telas tipo patchwork. Son telas finitas y absorbentes porque son de algodón que previamente hemos lavado. Podemos combinar este tipo de tela también con una loneta. Esta vuelve a ser una tela de algodón tipo patchwork, una especie de popelín también bastante absorbente, y la vamos a combinar con esta otra tela que es una loneta un poco más gordita, pero que ambas funcionan bien juntas. Y en el tercer caso vamos a coser dos lonetas. En todos los casos vamos a coser con una aguja universal del número 9014 porque nos da para coser telas medias a gruesas. Coseremos con un hilo Coselo Todo. Este es 100% de poliéster, pero también lo puedes usar de algodón. Y para darle cuerpo a los posavasos tenemos varias opciones. Podemos usar guata, esta es termoadhesiva, estos puntitos que ves aquí se disuelven con el calor de la plancha y queda adherido a la tela. También puedes usar, por ejemplo, como en este caso, restos de una mantita de forro polar. Esto también nos serviría. Pero para bebidas calientes, mi recomendación es usar este material que lo que hace es que refleja el calor y protegería la mesa donde pongas el posavasos. Y los tres patrones que vamos a usar son este en forma de corazón, otro en forma de manzana y otro, el más fácil de todo, cuadrado. Empezamos por ejemplo con esta tela, colocamos encima el patrón que ya tiene incluidos los márgenes de costura. Esto significa que no tienes que añadir ningún centímetro alrededor, que con esta medida, aunque te comas un poquito cuando lo vayas a coser, es suficiente para el uso que le vamos a dar. Y ahora con una regla de patchwork, sin que se mueva ninguna de las capas, cortamos a la vez ambas telas. Si no tienes esta herramienta, el cate rotatorio y la base de corte, también puedes cortar sin tijeras sin ningún problema. Marcaríamos la tela con el patrón por encima y recortaríamos. En el caso del posavasos cuadrado vamos a utilizar el material que te decía antes para proteger la mesa del calor. Para que no se mueva mientras estamos cosiendo voy a aplicar un poco de pegamento textil. Si te fijas, el material aislante es un cuadrado de 10 por 10. Para que nos sobre 1 centímetro por cada uno de los lados del cuadrado, y ese va a ser nuestro margen de costura. En la máquina colocamos derecho contra derecho y vamos cosiendo intentando que la aguja esté lo más cerquita posible del material aislante, pero sin pisarlo. Dejamos sin coser unos 4 o 5 centímetros en uno de los lados. El espacio que dejamos sin coser lo marcamos con un alfiler paralelo al borde de la tela. Cosemos con un margen de costura de 1 centímetro y eso lo puedes ver aquí. En la placa de tu aguja hay una serie de marcas, busca la marca que se corresponde con 1 centímetro y eso significa que desde donde cae la aguja en la tela hasta esa marca hay justo 1 centímetro. Alineamos el borde de la tela con esa marca de 1 centímetro. Sujeta por detrás del prensatelas los dos hilos, el de arriba y el de abajo, para que no se te formen nudos al principio de la costura. Los llevamos hacia atrás, bajamos la aguja y damos unas puntadas hacia adelante y hacia atrás. Es la puntada de retroceso, para asegurar bien el inicio y el final de cada costura. Al llegar a la esquina dejamos la aguja clavada en la tela, levantamos el prensatelas y giramos la tela. Volvemos a alinear la tela con esa marca de 1 centímetro que tenemos en la placa de la aguja y seguimos cosiendo ese lado.
Recuerda que en este último lado debemos de dejar una apertura de unos 4 o 5 centímetros que tenemos marcada con un alfiler. Para este otro vamos a usar una guata termoadhesiva que vamos a pegar a la tela aplicando calor con la plancha pero sin vapor. Los patrones los puedes descargar de mi blog, tienes un enlace debajo en la casilla de información del vídeo. Pegamos la guata a cualquiera de las dos caras de la tela. Colocamos los puntitos en contacto con el revés de una de ellas y aplicamos el calor. Dejamos que esta pieza se enfríe antes de trabajar con ella. Y ahora ya, como hemos hecho antes, derecho contra derecho, dejamos uno de los lados rectos sin coser, unos 4 o 5 centímetros, lo marcamos con un alfiler y en el resto colocamos alfileres alrededor, perpendiculares al borde de la tela. Empezamos cosiendo con una puntada de retroceso para asegurar bien la costura. En las zonas curvas avanzamos despacio adaptando la costura a la forma del posavasos. Rematamos con una puntada de retroceso, yendo un poquito hacia detrás y hacia adelante con la máquina. Aplicamos un poco de pegamento y lo pegamos en una de las caras. Colocamos ahora la otra parte, derecho contra derecho, y entre ambas un trocito de cola de ratón, que es este cordoncillo redondeado. Hemos cortado 7 centímetros, hemos hecho un nudo aquí en este extremo y con el nudo hacia adentro lo colocamos aquí simulando el rabito de la manzana. Sujetamos ahí con un alfiler. Marcamos el lado que vamos a dejar sin coser, ya sabes, unos 4 o 5 centímetros aproximadamente, y en el resto colocamos alfileres perpendiculares al borde de la tela. En la máquina coseremos dejando un margen de costura de 1 centímetro. Vamos con la última pieza. De nuevo los hilos hacia atrás, alineamos la tela con la marca de 1 centímetro y empezamos a coser despacio. Aquí tenemos las 3 piezas. Empezamos por esta y lo que hacemos es cortar estas esquinitas para que luego al girarlo todo del derecho no tengamos bultos feos en las esquinas. Cortamos lo más cerquita posible de ese pespunte que hemos hecho para unir ambas telas, pero sin llegar a cortarlo. El lado que hemos dejado sin coser lo vamos a marcar un poco. Si te hace falta con la plancha, pero si no, esta tela, mira, marcándola con la uña ya nos queda bastante bien. Y ahora la giramos del derecho. Para que las esquinas nos queden bonitas, las sacamos hacia afuera con un punzón o bien con unas tijeras que no tengan demasiada punta. También puedes utilizar unos palillos chinos. Planchamos y colocamos un par de alfileres en la apertura. Aquí tenemos la manzana. Vamos a realizar unos piquetes por todo su contorno, puesto que es una forma con curvas. Los piquetes son unos cortes que hacemos en el margen de costura, en esta parte de aquí, que llegan lo más cerquita posible del pespunte pero sin cortarlo. Estos piquetes lo que hacen es que cuando giremos la tela del derecho, las zonas curvas no queden tirantes. Podemos hacerlos con una separación aproximada de 1 centímetro. También podemos rebajar los márgenes de costura. En esta zona que hemos dejado sin coser nos conviene tener unos márgenes más amplios para luego poder cerrarla mejor. Hacemos los piquetes tanto en la tela como en la guata o el material que hayamos colocado por este lado. Ahora giramos la pieza del derecho y planchamos. Te puede servir para ello de la parte curva del punzón. En esta zona de aquí metemos el margen de costura de 1 centímetro hacia adentro y colocamos un par de alfileres. La dejamos a un lado y vamos a por el último posavasos. Cortamos la puntita de abajo y de nuevo hacemos piquetes en toda la zona curva. El más importante, el de aquí arriba. Vamos a llegar lo más cerca posible del pespunte que hemos hecho en la tela.
Y en esta zona vamos a marcar el margen de costura de nuevo, bien con la plancha o, si la tela te lo permite, con la uña. Y ahora giramos del derecho. En esta parte que tenemos sin coser colocamos de nuevo un par de alfileres. Si en esta zona de aquí se te queda una arruguita fea, significa que el piquete que has hecho en esta zona tienes que hacerlo un poquito más pronunciado. Giraríamos de nuevo la pieza del revés, haríamos ese piquete más pronunciado y luego ya al darle la vuelta del derecho y al planchar, aquí ya no se te queda ninguna arruga. Tomamos ahora las 3 piezas y nos vamos a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte visto todo alrededor, lo cual significa que con la máquina vamos a ir pasando muy cerquita del borde de la tela, aproximadamente a medio centímetro, y vamos a ir cosiendo cada uno de los lados de cada figura. Esto lo que hace es que los bordes no nos queden abultados, asienten bien, y también de camino cerramos la apertura que hemos dejado en cada uno de los posavasos. De nuevo los hilos hacia atrás, bajamos la aguja manualmente para comprobar dónde cae y mantenemos la vista justo en la aguja para tener siempre presente el margen que estamos utilizando, aproximadamente de medio centímetro. Cuando llegamos a medio centímetro de la esquina dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatelas y giramos. Para que nos sea más fácil esta parte podemos clavar una aguja justo en la punta y ayudarnos empujando un poco cuando empecemos a coser. De nuevo hilos hacia atrás y vamos con el siguiente. Y por último este otro. Empezamos a coser en uno de los lados rectos, dejando de nuevo los hilos hacia atrás, clavamos la aguja y avanzamos. Y aquí los tenemos, planchamos y listo. Si no eres principiante, seguro que este tutorial te ha resultado un poco lento, pero mi idea era que cualquier principiante pudiera seguirlo desde el principio y acabara con unos preciosos posavasos que poder utilizar esa misma tarde. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues puede ser de tus primeros proyectos de costura o, si ya coses, ¿por qué no?, una forma de aprovechar tus retales. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Telegram y también en TikTok. Nuestra cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.